En otro orden, el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Lidio Cadet, aseguró que la campaña del presidente Luis Abinader en el 2020 habría sido patrocinada por el narcotráfico. Nunca antes en nuestra historia había ocurrido algo como esto con un candidato presidencial. Este es Abinader bajando del helicóptero que pertenece a Miki López, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Sale con un bolso sospechoso. Este es Abinader de visita en la casa de quien la procuradora fiscal de La Vega identifica como Miguel Arturo López. Y para mí no hay, Lorena, Marino, José, amigos y amigas televidentes, peor corrupción que el narcotráfico. Mientras en sus propagandas, Abinader promete proteger a tu familia de la delincuencia y combatir la impunidad a tus espaldas, vende la justicia y la seguridad que te promete. ¿En cuál Abinader debemos creer? ¿En el de las propagandas o en el de los hechos? Con nosotros el profesor Lidio Cadet, miembro del comité político del PLD, una figura, señores, sumamente importante en esta entidad política y que hemos visto siempre porque siempre está fundamentado o ha estado fundamentado en lo que son los ideales y principios de Juan Bosch. Bienvenido, ¿cómo se siente? Mira, ¿verdad? Estamos combinados. Sí, así pero es, en este caso, ese color no te lo identifica. Lo tuyo por un sentimiento universal de morado. Bueno, nada, gracias por la invitación, Elena, Marino, José Tomás. Yo creo que tengo que dar gracias a Dios también. Amén. Porque me permitió llegar acá. Yo venía manejando y realmente el tránsito estaba un poco fuerte. Está fuerte, yo dije, ¿verdad? Ayúdame a llegar. Y ayúdame a llegar, ¿verdad? Sí, me ayudó. De manera que yo espero que la comunicación con la gente resulte beneficiosa para el pueblo dominicano, que en definitiva es lo único que nos debe importar. Siempre es edificante una conversación con usted, un dirigente histórico, como dijimos, del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comisión política, pero además Lidio Cadet es el coordinador de la Comisión Nacional de Formación en Valores del PLD, porque ustedes han seguido siempre colocados en el trayecto de una formación política en valores, en preceptos éticos y morales. ¿Cómo está actualmente el PLD? Porque estamos en la recta final de unas elecciones para el 2024 del nivel municipal el 18 de febrero, del nivel presidencial y congresual el 19 de mayo y en caso de que sea necesario una segunda vuelta para el nivel presidencial prevista para el último domingo de junio. ¿Cómo está el PLD? Vemos que en las encuestas el PLD no pasa de un 19% en las que mejor parado está. Que hay quienes dicen que no ha aprendido lo suficiente la candidatura de Abel Martínez. ¿Qué piensa usted? Bueno, José Tomás, la pregunta tenía que ser obligada, como dicen, una pregunta obligada, para un programa como este que lo ve tanta gente y que está pendiente del acontecer nacional en todos los órdenes. Nosotros podemos decir que el Partido de la Liberación Dominicana está avanzando con pasos firmes hacia la obtención de los mejores resultados el 19 de mayo de 2024 y ahora en febrero que tendremos las elecciones en el orden municipal. Es verdad que cuando el presidente Abinader encasilló a todo el PLD como un partido de corruptos, aquel famoso discurso de octubre del año 2020, nosotros recibimos una gran embestida. Él dijo que la cúpula del PLD era una cúpula corrupta, es decir, todos los PLDistas éramos corruptos en ese discurso, en el orden de la cúpula. Y cayó sobre nosotros una lluvia terrible que influyó en una parte importante de la opinión pública. Sobre todo una clase media que tiene un rol protagónico en todas las sociedades. Una clase media que en la República Dominicana el PLD había creado, porque esa es la verdad. Cuando nosotros llegamos al gobierno,
en el año 1996 la República Dominicana era una aldea, con un atraso terrible, carretera de cacarada, polvorienta, todo sin comunicación, sin nada. Los hospitales deshechos, la escuela manga por hombro, todo aquello. Y llega el PLD en el 1996, y cuando ya Danilo termina su segundo periodo, en el 2020, ya la Unión Europea, que daba una ayuda para da una ayuda para los países que están en vía de desarrollo, que están en un nivel de pobreza importante. Pues la Unión Europea en el gobierno de Danilo quitó esa ayuda, porque el quintil de pobreza había sido superado. Es decir, nosotros logramos en el país un desarrollo de una clase media bastante importante, que ya sobrepasaba a los niveles de pobreza extrema, etc. A pesar de eso, nosotros recibimos esa embestida y se disminuyó significativamente la simpatía del PLD. Abinader lo logró. Claro, la gente se irá dando cuenta que la corrupción, primero los PLDistas, puede haber 2, 3, 4, 5 corruptos, porque lo hay en todos los partidos en general. Habrá excepciones, ¿verdad? Pero en todos los partidos eso sucede. Yo siempre pongo el ejemplo, Jesús tenía 12 apóstoles y uno lo vendió y otro lo negó. De 12. Siempre el ser humano tiene fragilidades. Entonces nosotros, en el PLD, sabemos que la mayoría de los compañeros y compañeras, y así se exhibió en su conducta, es gente correcta. Pero cuando la gente ahora puede analizar que esa campaña de Luis Abinader, bueno, lo han dicho críticos, gente con seriedad, el narcotráfico la permeó. Y para mí no hay, Lorena, Marino, José, amigos y amigas televidentes, peor corrupción que el narcotráfico. Porque no solamente es que usa una cantidad importante de dinero para comprar voluntades en los estados, para hacer sus trabajos. ¿Y aquí pasa eso? Que sí, pero claro que ha pasado, porque que las campañas electorales, esa pasada, eso fue un derroche tremendo. Pero entonces nosotros tenemos varios del PRM que están en Estados Unidos presos por narcotráfico. Varios. ¿Cuántos periodistas ustedes han visto por narcotráfico agarrado? Ni uno solo. Y el narcotráfico propicia dañar la psiquis del ser humano. Se come el cerebro la droga. Es un crimen de lesa patria. Entonces, pero además de eso, en el gobierno ha habido ya notables actos de corrupción en todos los sentidos. Pero son subsanables, dice doña Milagro. Ah, sí, claro, serán subsanables, evidentemente. Lo del PLD, pues, si en el PLD hay, eso no es, son cánceres que han hecho metástasis. Entonces, no. Vamos a ser objetivos y saber que en los partidos, ahora, yo no puedo decir que el PRM es un partido corrupto. No, sea injusto. Hay gente que ha metido la pata. Pero la mayoría del PRM como del PLD es gente que tiene una conducta correcta. Entonces, nosotros nos hemos ido superando, gracias a Dios y al esfuerzo del partido. En medio de esa embestida, porque eso sucedió en medio de la pandemia, que dicho sea de pasada, aunque sea una nota, una digresión, en esa pandemia, para su enfrentamiento, el PLD jugó un papel estelar. Primero porque durante la gestión nuestra, ustedes recuerdan que las casas las despensas estaban llenas de comida. No había un solo apagón, porque nosotros habíamos resuelto el problema de los apagones. Eso era cosa del pasado. Porque si no hubiera habido energía eléctrica en medio de una pandemia, encerrada la gente, sin abanico y sin televisión, ustedes se pueden imaginar el pueblo dominicano, que ustedes saben que tiene su pimentica, como dicen, no hubiera soportado. Y además, las relaciones que nosotros establecimos con China fueron fundamentales, porque la vacuna que vino de China
fue la que ayudó a que aquí no hubiera miles y miles de muertos, porque las otras vacunas que el gobierno contrató no llegaban. Entonces, nosotros hemos logrado, en medio de ese contexto, celebrar el Congreso número 9 del PLD José Joaquín Vidó Medina, con un éxito rotundo que demostró que el Partido de la Liberación Dominicana real y efectivamente es el partido que tiene estructura, que funciona en todo el país con una estructura sólida. Y después escogimos a nuestro candidato en la consulta de octubre. Y en esa consulta, que la gente vaticinaba una debacle, no se presentó un solo problema. Se escogió nuestro candidato. Después, al mismo tiempo, estábamos juramentando cientos de miles de nuevos PLDistas, la mayoría jóvenes. Hasta tal grado que en las elecciones que se hicieron posteriormente para elegir las nuevas directivas, un porcentaje alto es gente joven. Nos hemos estado renovando, porque si nosotros no damos espacio a la juventud para que tenga las oportunidades que merece, cualquier partido está condenado a morir. De manera que nosotros hemos logrado eso y se inició todo el proceso de elección de nuestros candidatos, y las actividades que el PLD ha llevado a cabo desde el 8 de julio, ustedes comparan todo lo que se ha hecho y se va a hacer en los próximos meses con esa actividad, esa marcha del 8 de julio, y ustedes se dan cuenta que no hay manera de poder compararla con esa actividad. Y después el recorrido por el noroeste, por la zona nordeste, la vuelta al lago. Las multitudes salen eufóricas a recibir a su próximo presidente, Abel Martínez. Y eso están las imágenes de ustedes de la televisión. Yo no estoy inventando nada. Sí. Profesor, usted sabe que ahora mismo se ha llevado a cabo el Frente Opositor Rescate RD, conformado por el PRD, PLD y sus hermanitos de la Fuerza del Pueblo. A inicio de año, usted no estaba de acuerdo con esta alianza. Usted incluso dijo sería un suicidio político el llevar una alianza con la Fuerza del Pueblo. ¿Usted todavía mantiene esa posición o ya su forma de pensar en ese entonces ha podido ya cambiar? Es una pregunta obviamente importante y te lo agradezco, porque hay que ver el contexto en el que yo hice esa afirmación. El candidato menos conocido era, de los tres principales candidatos, Abinader, Leonel y Abel, el menos conocido. Entonces nosotros en el comité político habíamos aprobado que se hiciera el trabajo necesario para que los electores conocieran a Abel Martínez. Entonces ese trabajo estaba prácticamente iniciándose. Si nosotros anunciábamos que queríamos una alianza, ¿qué iba a interpretar la gente? Estos no van para ningún lado, el candidato está derrotado, y entonces nosotros tenemos que recurrir a una alianza. Entonces yo dije en ese programa que primero teníamos que recorrer el camino del conocimiento de nuestro candidato, porque en un proceso electoral es de vida o muerte que el elector o la electora conozca el aspirante. Y ahora con esta alianza, por ejemplo, ¿no da la percepción de que ustedes tienen un candidato derrotado y que van a apoyar a Leonel en las próximas elecciones? De ninguna manera, Lorena. De ninguna manera. Lo digo por como usted sí, afirmó en ese entonces. Sí. O sea, ahora con la alianza, No, porque Abel ya comenzó a ser conocido. Hicimos manifestaciones, fuimos por todo el país, los esfuerzos concentrados, toque de bandera, todo eso. Entonces eso dio a conocer, porque Abel había sido presidente de la Cámara, pero en la presidencia de la Cámara no se tiene una proyección tan grande. Y fue un exitoso presidente de la Cámara. Es el mejor alcalde que registra la historia es reciente. Muy preparado. O sea, entonces, eso... Ese activo, porque Abel es como el puente entre la juventud y la adultez.
Él representa a la juventud y los adultos. Entonces, con una experiencia en el sistema de justicia, porque también perteneció al Ministerio Público, en el gobierno municipal, en el gobierno legislativo, es decir, con una experiencia política vasta, porque es un político de oficio. Entonces, la gente va despertando cada vez más interés en él, porque es lo nuevo con experiencia, podríamos decir. O sea, de un partido que colocó a la República Dominicana en un nivel de desarrollo económico y social envidiable. Ustedes no recuerdan lo que dijo Alicia Bárcena, la secretaria general de la CEPAL, ex secretaria general de la CEPAL, cuando estaba prácticamente comenzando la pandemia, a fines del año 2019. Y dijo ella, todos los países de América Latina tendrán recesión, menos la República Dominicana. Decía, ¿cómo lo han logrado? Yo no lo sé, decía Alicia, pero lo han logrado en el gobierno del PLD de con Danilo Medina encabezando en ese momento el gobierno. Es decir, es un partido que tiene una obra realizada. Cuando la gente piensa en el 911, ¿cuántos se morían? ¿Cuántos pobres no podían llevar sus enfermos graves a los hospitales? Y nosotros establecimos ese sistema que llegaba en minutos y salvó miles de vidas. ¿Cuándo la gente cómo la gente no va a recordar que la educación era como la Cenicienta, que era una vergüenza? Y el gobierno del PLD le aportó el 4%. Y se construyeron miles y miles de aulas en un proceso transparente, porque se hizo con una tómbola. Todo el que quería construir metía su nombre ahí y con un jurado sacaban el nombre y ese ingeniero construía. O sea, de manera que nosotros, la gente no va a borrar eso. A la hora de la verdad, la gente va a evaluar eso y va a decir, en la carretera era un cementerio, que tenían un problema, o los asaltantes. Llamaban y ahí estaba el servicio vial. Nosotros teníamos un país antes del gobierno del PLD con carreteras inservibles y uno va a cualquier parte del país en grandes autopistas. Eso la gente lo va a agradecer, la gente lo va a valorar, porque eso no se puede borrar de ninguna manera. Profesor, Sí. Usted por su gran experiencia histórica en el país, que ha visto varios procesos electorales, a excepción del 94, 96, que hubo ese periodo de una doble vuelta por primera vez en la historia. El dominicano no tiene costumbre de doble vueltas. Y hay una generación ya votante que tampoco. A diferencia de otros países. Dice el doctor Ismael Reyes Cruz, presidente del PDI, que ya hay una polarización de hecho. O sea, el país se divide entre los que quieren que el PRM continúe o los que quieren sacarlo del poder. Entonces, ya hay una polarización. Hay una posibilidad, o ustedes están cerrados como PLD, a que si un candidato en primera vuelta se ve que tiene la posibilidad de derrotar con una buena unidad, con un frente opositor, ¿no ustedes mantienen esa idea cerrada o hay una posibilidad de que el país se evite una segunda vuelta? Nosotros tenemos una alianza opositora Rescate ERD. De esa alianza Miguel Vargas Maldonado es el vocero. En esa alianza nosotros acordamos que si Miguel Vargas es el que queda mejor posicionado y en caso de que no haya haya segunda vuelta, entonces los tres partidos van a apoyar a Miguel. Si es Leonel, los tres partidos van a apoyar a Leonel. Si es Abel, los tres partidos van a apoyar a Abel. Y nosotros somos el partido, hasta prueba en contrario, o con la encuesta mide una percepción de un momento. Pero eso, Luis Abinader, ¿quién pensaba que el presidente Abinader iba a ser elegido presidente en el año 2020? En febrero, cuando se dio el problema del voto electrónico, nosotros estábamos arrasando. Por eso es que Abinader presiona a la Junta Central Electoral. Ese fue su éxito. Y el voto manual
no había tenido ningún problema y se quería que se anulara el voto electrónico y Luis Abinader presionó para que la Junta anulara toda la votación, porque estaban perdiendo entre 65 y 70% las alcaldías. Sí, pero hubo una situación con las municipales. Sí, por parte de la Junta cometió un error. Sí, pero un error técnico de la Junta, fue un error técnico, pero como la OEA, ¿qué hizo Luis Abinader? Que culpó al PLD de querer hacer un fraude. Yo dije en un programa, después que la OEA dijo, nada de mano política, fue un problema técnico. Yo le dije, usted, presidente Abinader, tiene que pedir disculpas al PLD. De manera que nosotros sabemos que a partir de ese momento, la clase media creyó en Abinader, en que nosotros queríamos hacer un fraude, se fue a la Plaza de la Bandera, toque de cacerola, y entonces en 2 semanas ese 37% de Abinader se modifica. Claro, ahí influyó también el ex compañero Lionel, que ya había salido y que fue de alguna manera un refuerzo importante. Pero en 2 semanas, después de ese momento, Abinader comenzó a dispararse en las encuestas y llegó fácilmente, con el apoyo de la clase media, alrededor del 50%, en 2 o 3 semanas. Es decir, que una percepción, claro, nosotros no queremos llegar al primer lugar sobre la base de un asunto como ese, de un uso maquiavélico de la política. No, así no. Nosotros queremos llegar al primer lugar porque la gente recuerde lo que hizo el PLD a favor del pueblo dominicano. Es sobre esa base. Si el pueblo no quiere recordar eso, hay que respetar al pueblo. Si quiere seguir con este altísimo costo de la vida, que se está comiendo al país la inflación, con todo caro, con apagones nuevamente, con los servicios desplomados, pues yo voy a respetar al pueblo dominicano porque merece respeto. Claro que sí. Pero yo creo que la gente va a reflexionar y va a pensar justamente quién es el que ha gobernado de verdad para nosotros. Bueno, con la anuencia de usted, yo creo que vamos a una pausa. Vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos vamos a seguir con interesantes conversaciones con usted. Todavía queda mucho que tratar en este sentido. Vamos a la pausa. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Ustedes que son los mejores, continúan con el mejor matutino Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo. Televisión global comprometida. José Tomás Paulino, cuéntanos. Antes de irnos a la pausa, el profesor Lidio Cadet, que es nuestro entrevistado en el día de hoy, hablaba de los logros de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y él destacaba cómo el presidente Luis Abinader pudo lograr ganar las elecciones del 2020. Había un descontento generalizado en la clase media, que estaba descontenta con el gobierno del PLD, llegó al hartazgo y el PRM, un partido nuevo en ese momento, logró capitalizar ese descontento generalizado en la clase media sobre todo y en amplios sectores de la vida nacional. Usted dice que sería imposible o muy difícil que Luis Abinader ganase ahora con el desplome de los principales servicios básicos, pero lo cierto es que en ninguna de las encuestas el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, aparece ni siquiera cercano al 20%, está por debajo del 20% y en la última encuesta publicada tiene un 10% Abel Martínez. Entonces no parece ser que haya calado Abel Martínez, un hombre que, como bien usted lo dijo, fue fiscal de la ciudad de Santiago, es el actual alcalde de Santiago con una gestión exitosísima, con una gestión brillante, pero Abel Martínez no ha logrado calar en los diferentes estamentos de la sociedad dominicana, no ha logrado repuntar y Leonel Fernández siempre aparece en el segundo lugar después del presidente de la República, Luis Abinader. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha faltado a Abel Martínez para sintonizar con los diversos sectores de la sociedad dominicana que no le han permitido repuntar? Bueno, es una pregunta obviamente interesante. Yo dije que Abel era el candidato menos conocido de los tres, que Lionel pasó 3 periodos
del gobierno del PLD. Y Luis Abinader pues tiene ya casi un periodo con una publicidad desde el inicio fuera de serie, como dicen, vendiendo un gobierno que en los hechos la gente ha visto que no ha funcionado. Nosotros dijimos también que Luis Abinader en el año 2020, en las elecciones municipales, estaba con 37%. Nunca pasaba de ahí, nunca. Había intentado ser el presidente en otra ocasión, pero no pasaba nunca. Él compitió con Danilo y Danilo lo derrotó en la primera vuelta, un 62%, el más alto porcentaje de la historia. Entonces, en ese segundo intento no pasaba de 37. Se dio el hecho de febrero, del problema electrónico, y como yo expliqué ahorita, él logró el éxito usando a Maquiavelo, que dice que el fin justifica los medios, con lo que yo no estoy de acuerdo, de ninguna manera. Por mi formación, es decir, yo respeto, es un principio aprobado universalmente por los políticos. Hacen todo lo que haya que hacer para conquistar el poder o mantenerse en el poder. Entonces, nosotros hemos estado trabajando para que Abel sea conocido. Y tengo la seguridad de que cuando la gente fríamente piense en lo que ha hecho el PLD y lo que ha hecho este gobierno, nosotros saldremos beneficiados de eso. Pero no se está haciendo tarde para eso, porque No. las elecciones están al doblar de la esquina, Sí, profesor. pero todavía tiene que pasar, querido José Tomás, tiene que pasar el mes de octubre y una parte que le queda a septiembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Muchas cosas pueden pasar. En un solo día pueden suceder hechos que cambie todo la percepción de la gente. Porque, por ejemplo, el asunto de la seguridad, esta mañana yo vivo en Honduras, sector Honduras Distrito, y a varios metros asaltaron eran las 5:15 de la mañana, estaba oscuro todavía, y comenzaron los tiros a disparar. Es decir, hay una inseguridad que la gente ve, palpa. La gente va, cuando llegue la hora de la verdad, a seguir con lo que no ha funcionado. Va a seguir que cuando va a los supermercados o a la tienda, a los negocios, viene con el bolsillo vacío porque hay que gastarlo todo porque todo ha subido. Va a seguir en ese camino cuando la inflación en el gobierno, todo el gobierno del PLD estuvo bajo control. Entonces, esa es una pregunta. Y como decía ahorita, si a pesar de eso el pueblo quiere seguir ese camino, habrá que respetar al pueblo dominicano. Pero nosotros no estamos pintados en la pared, nosotros vamos a trabajar para tocar la puerta del pueblo y recordar a ese pueblo querido que el PLD trabajó por él. Profesor, hay un punto, siguiendo la pregunta de mi compañero José Tomás, yo quisiera conocer el plan de gobierno de Abel Martínez, porque solamente lo he visto tomado posición con relación al tema haitiano, con este tema, pero no conocemos como un plan de gobierno que él va a hacer, por ejemplo, sector salud, sector educativo, en el tema de la seguridad ciudadana. Solamente su discurso se ha basado en lo que es Haití, pero no profundiza en esta parte. Mira, y eso es peligroso. Los mejores técnicos nuestros, junto con personas que están interesadas en el país, están justamente trabajando en la elaboración del programa de gobierno. Abel no solamente se ha limitado al asunto migratorio, también ha hablado de la situación económica y social de los dominicanos que están padeciéndola, porque se la manifiestan donde quiera que él va. Entonces, cuando nosotros presentemos nuestro programa de gobierno, que están trabajando a todo meter, ahí está Juan Ariel Jiménez al frente. Una estrella. Está al frente de la elaboración del de ese programa. Y entonces nosotros, que en un tiempo prudente ya estará listo,
lo vamos a dar a conocer como lo hemos hecho cuando el caso de Danilo Medina, que dio a conocer su programa, y después en la rendición de cuentas se demostró ante el país que había ido más allá del programa. No solamente que lo había cumplido, sino que había ido más allá. Porque nosotros no podemos prometer una cosa que después no ejecutemos. Y por eso que en el gobierno de Danilo Medina uno veía que el campo que estaba tan abandonado, como está ahora, porque ahí no hay, han soltado en banda a los campesinos, se convirtieron en verdaderos productores, empresarios. Y ustedes lo recuerdan, esos furgones que salían como producto del trabajo de los campesinos apoyados por el gobierno. En un caso que yo siempre recuerdo, una comunidad de Baní que producían 1 millón de aguacate y terminaron produciendo en el gobierno del PLD 20 millones. Y exportaban, bueno, pues enorme cantidad. Entonces nosotros, el programa de gobierno nuestro está siendo trabajado con seriedad. Incluso en el último encuentro que hubo entre Abel y funcionarios de la Cámara Americana de Comercio, le pidió como una mesa de trabajo, porque se quiere tomar en cuenta en ese programa las opiniones de los sectores que tienen una incidencia importante en la producción nacional, en el desarrollo nacional. Entonces, es decir, nosotros nos vamos a aproximar a todos los sectores que puedan aportar a fin de que no sea un programa hecho en gabinete, sino producto de lo que es la realidad. La realidad social. La realidad, qué bueno. Sí. Profesor, usted habla de la elaboración del programa de gobierno, que está muy bien. Uno sabe que eso generalmente es una tarea que se la dejan a los principales técnicos, a los técnicos más connotados del Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido históricamente así. Y habla de la posibilidad de que cuando comiencen a explotar y promover y tocar las puertas de la gente, promoviendo las grandes luces de los gobiernos del PLD, que las tuvieron, pero no menos cierto es, profesor, que actualmente están siendo procesados en los tribunales varios exfuncionarios de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana por actos de corrupción. ¿Cómo sobreponerse el PLD de esa imagen que ha sido colocada sobre los gobiernos del PLD como gobiernos corruptos, como gobiernos que dilapidaron los recursos públicos y que se aprovecharon de los recursos públicos en beneficio personal? De hecho, entre los procesados hay 2 hermanos del presidente Danilo Medina y hay 2 hermanos de la ex primera dama de la República que están vinculados al fraude en el sector eléctrico. ¿Cómo sacudirse de esa mala imagen, de esa imagen negativa que han volcado sobre los gobiernos del PLD de que fueron gobiernos corruptos? Bueno, nosotros no podemos culpar a los otros 10 apóstoles que Judas traicionó y otro negó, vendió a Jesús, porque esos 2 hayan fallado. Sin embargo, los otros trabajaron para que el mensaje de Jesús llegara a todo el mundo, para la difusión del mensaje. Entonces, ¿cómo tú vas a condenar a un partido porque tenga 3 o 4, 5, 6 o 7 acusados, lo que sean, porque hayan sido imputados? Todavía nadie ha sido condenado. Y hasta que no se produzca una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, nadie es culpable. La Constitución de la República dice que hay una presunción de inocencia. Pero vamos a suponer que condenen a 3, 4, 5 de la persona imputada. ¿Quiere decir que eso es toda la familia del Partido de la Liberación Dominicana? No. Por el hecho de que Abinader tenga varios, el PRM tenga varios presos por narcotráfico y otros por otros delitos que son también gordos, quiere decir que entonces hay que despachar a todos los PRMistas porque son bandidos. No, señor, sería injusto. Lo que pasa es que Luis Abinader usó lo que fue su poder en ese momento, estaba comenzando el gobierno con toda esa aureola y logró vender una percepción. Pero la gente va descubriendo, pero no solamente en el PLD hay corruptos, también en el PRM hay. Entonces lo que van a comparar son las obras de gobierno para ver quién es que ha hecho más por el país. Es decir, eso va a pesar mucho, porque nosotros en nuestro gobierno
Porque recuerden que ningún caso de esto que luego fueron imputados, ningún caso de eso fue denunciado en la vigencia del gobierno del PLD. Yo era director de ética y yo no recuerdo ningún caso de eso que haya llegado ni al Ministerio Público ni a mi despacho, porque no hubo uno solo que llegara, que nosotros no lo investigáramos. Ahí está el caso del CEA, el caso de Corde, que se fueron sometidos, tuvieron preso a 11 por Corde, y en el CEA la investigación que hicimos, que yo era parte de la investigación, destituimos a todos los funcionarios altos cuando se dio lo de Macorís. Mandamos al Ministerio Público todo el expediente. No hubo un caso denunciado que nosotros no lo investigáramos. Incluso el caso de Gonzalo. Investigamos el caso y dimos a conocer los resultados. Profesor. De manera que nosotros, eso se dio después que salimos del gobierno, entonces aparecen denuncias. Pero no se puede decir que en el ejercicio hubiera una denuncia que nosotros no investigáramos. Porque en el Palacio Nacional nosotros nos reuníamos y yo como director de ética tenía una parte muy importante para evaluar. Y en el portal de transparencia, los funcionarios tenían que colocar las informaciones que requiriera el pueblo. No hubo una sola. De las últimas que me pidieron fue de Nuria y de Uchi Lora. Se le fueron servidas todas. Porque nosotros decíamos, funcionario que no sirva información está ocultando algo. Es decir, por eso es que ese portal de transparencia tomó, o sea, que le han dado un poquito de lado. No tiene la fuerza que tenía en el ejercicio que yo tuve en ética. Pero eso es muy importante para la democracia. Que toda la información que necesite el ciudadano le sea servida. Entonces eso fue logrado. Compras y contrataciones. En general era un proceso transparente porque si había una compra, una contratación, se ponía en el portal y todos los que estaban compitiendo estaban vigilando para que nadie no se metiera gato por liebre y la gente tenía el derecho. Yo no recuerdo un solo caso de un requerimiento que se hiciera porque hubo una irregularidad en compras y contrataciones que no se investigara. Porque la gente tenía sus intereses, eran muchos competidores. Y eso lo hizo el PLD. Yo recuerdo que Alicia Ortega dijo en un programa que esa ley de compras y contrataciones no se le había hecho caso, que fue en el gobierno de Danilo que comenzó a aplicarse. Profesor, a partir de esa experiencia suya y que está trabajando el tema de la ética, la educación en el partido, nuestra generación fue producto de la formación, por un lado, la Iglesia Católica, que trabajó mucho los temas sociales, desde Radio Santa María, el almanaque escuela, Amigo del Hogar y los clubes. Y por otro lado, hubieron dos grandes maestros dominicanos, que fueron el profesor Bosch y usted, que eran las figuras que educaron, además un libro como Composición Social Dominicana, dieron una fuerza y una visión histórica al país por donde debíamos ir. Llegó un momento que la sociedad se decía que estaba dividida, cuando ustedes como partido empezaron a trabajar, entre los PLDistas y los otros, que era un criterio hasta radical por la honestidad, la disciplina y todo que imprimieron. Pero como usted fue religioso, recuerda esa canción de Ricardo Cantalapiedra, La casa de mi amigo. ¿Qué fue pasando con la casa de mi amigo? Que era pequeña, que era buena, pero llegó un momento que la casa se llenó también de comediantes, comerciantes. En ese contexto de cómo fue transformándose un PLD ya en el poder, recuerdo que el doctor Reyes, que fue candidato a la presidencia por el PDI, fue solo, no fuimos solos, y él le llegó a acuñar un término, los perfumados del PLD, porque hubo gente que se salió de lo tradicional. Ahora en esta etapa, profesor, que ya se está retomando, si se quiere, un reciclaje del partido con nueva gente, ¿cuál es el papel que ustedes están trabajando para reeducar a una nueva generación y trazar, digamos, una línea de Pizarro, es decir, es por aquí que vamos? ¿Cómo anda eso? Yo te agradezco la pregunta, sin duda ninguna, porque también ayuda para
para que la democracia se fortalezca, como todo el programa que ustedes, que tienen mucho nivel ustedes. Gracias. Y, nosotros propusimos en el Partido de la Liberación Dominicana la formación de la Comisión de Formación en Valores. Yo recuerdo que yo fui diputado en 2 periodos consecutivos y en el tercer periodo, que era de 6 años, que las encuestas me daban seguro ganador, yo le dije en el comité político que yo iba a declinar porque me iba a dedicar a la formación en el PLD. Y nada, mucha gente no quería, pero yo en el comité político terminé apoyándome. Y pasó un tiempo y se trabajó en los cimientos, y el 11 de enero de este año, en la Casa Nacional del PLD, con una conferencia magistral de Monseñor Fausto Mejía Vallejo, dimos a conocer al país la creación de la Comisión de Formación en Valores. Ese 11 de enero es un 11 histórico porque aquella conferencia del Monseñor Fausto Mejía Vallejo fue un néctar. Un hombre con una formación sólida, muy sólida, con un amor a la patria entrañable. O sea, porque la Iglesia Católica ha hecho, como toda institución, tendrá gente que falla, pero en su mayoría, en general, ha sido una institución que ha hecho aporte importante en lo que es la configuración de un mundo mejor, de un país mejor. Entonces, en ese acto estaba toda la cúpula del PLD. Muchísimos compañeros y compañeras del país. Y nosotros ahora estamos en la etapa de la selección de enlace en cada provincia para comenzar a montar talleres, seminarios, conferencias en todo el partido sobre los valores. Cuando a mí me tocó intervenir el 11 de enero de este año en la Casa Nacional, yo dije que mi aspiración era que todos los partidos tuviéramos un estamento que ayudara en la formación de valores, porque la política sin formación en valores no sirve para nada. Si la política no es usada para servir a los demás, es pura porquería. No vale la pena. Porque los valores son lo que nos distinguen a los seres humanos de los animales. La verdad, el amor, la paz, la rectitud, la no violencia, son valores que nos diferencian de los animales. Cuando yo no aplico en mi vida esos valores, soy puro animal. Profesor. Entonces nosotros vamos a trabajar duro en ese proceso. No se puede conseguir de un día para otro, porque es la transformación del ser humano. Porque evidentemente los PLDistas tenemos que entender que cuando estamos en el gobierno, no podemos olvidar el partido. Porque hay el riesgo de que tú te dejes absorber por la función y entonces el partido sufre la consecuencia. Es combinar mi ejercicio gubernamental con el fortalecimiento y el servicio que el partido tiene que dar como tal a la sociedad dominicana. Eso es muy importante, siempre tenerlo presente. El lema de nosotros es servir al partido para servir al pueblo. Cuando Lidio no aplica ese lema, está negando su ser peledeísta. Profesor, para finalizar, Marino, José Tomás, tenemos aquí su libro Notas autobiográficas, un viaje hacia la eternidad, de usted, profesor, de su autoría. Para verla, Marino, nos habla un poquito con relación a esto y nos trajo cada uno un ejemplar totalmente autografiado. Oye, con mucho gusto, y mi esperanza es que me honren con Claro leerlo. que sí, lo vamos a hacer. Ese libro son notas, como se ve, no es como un tratado, son notas sobre mi vida. Y yo le doy gracias a Dios. Porque cuando lo he releído, se da el hecho tan querido por mí de que
Él me ha dado la gracia, porque me ama, de Amén. haber usado mi vida para servir a los demás. Y eso se ve desde que era estudiante, ahí se ve en el libro, hasta que pasé por el sacerdocio, el magisterio, el ejercicio magisterial, director de un liceo, maestro, mis funciones públicas. Ahí el libro lo dice. Y como es un libro escrito, si alguien cree que no es verdad, lo puede refutar. Sí. Porque están los hechos ahí. Entonces, le doy gracias a Dios y que ustedes se hayan dignado presentarlo al público. El libro no lo creé para venderlo, porque como ustedes ven, notas autobiográficas, un viaje hacia la eternidad. Es decir, tiene una connotación espiritual. Yo creo en la física cuántica. La física cuántica, amigos y amigas televidentes, es la más alta expresión de la ciencia. El 30% del PBI se le debe a ella. Sí. Televisión, teléfono, todo, computadora, tomografía, todo eso se debe a la física cuántica. Y ella dice, nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Sí. Amén. Pierre de Jard de Chardin. Así, entonces es eso, no perder el norte de la espiritualidad. No es que si tú no quieres tener una religión, pero que tú sepas que hay un ser superior que nos ha creado y que es puro amor. Amén. Amemos de verdad. Apostemos a amar. Sí. Amén. O sea, hay gente que le tiene miedo a amar. O sea, el día que nos decidamos amar, el mundo va a cambiar en un yo sí quiero amar. Profesor. Yo pienso que es la mejor manera de terminar esta entrevista, Claro con que ese sí. llamado Gracias, a amar, maestro. porque tenemos una capacidad inmensa para amar y el amor nos permite resolver de manera pacífica todas las controversias. Eso esperamos que fluya entre Haití y la República Dominicana, Amén. que se imponga el amor y el patriotismo, ¿verdad? Para que podamos resolver de manera pacífica esta controversia en que nos ha enfrentado la construcción del canal del lado haitiano. Así es. Bueno, profesor, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Gracias ustedes. por este Tremendo. libro y lo esperamos nuevamente por aquí. Para mí será un honor. Gracias, profesor. Y de esta manera vamos a una breve pausa comercial. Retornamos en breve.